Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. En el programa de hoy vamos a hablar de Pitágoras, uno de esos sabios de la época axial, cuyos aportes a la cultura universal son inmensos, diversos y variados, como vamos a ver en el transcurso de nuestra narración. No se conoce ninguna biografía de Pitágoras escrita por nadie que lo haya conocido a él personalmente. Lo que se sabe de él es principalmente lo que refieren sus seguidores, los pitagóricos, y lo que escribieron Platón, Aristóteles y esos otros filósofos, Diógenes el Cínico, que también está representado aquí en esta fabulosa pintura, La Escuela de Atenas. Pero nos conseguimos un libro que nos resultó muy interesante, que se llama La biografía perdida de Pitágoras, escrita por Juan Carlos Martín López de la Huerta, que es una biografía de Pitágoras un poco novelada, como si la estuviera narrando Teano, la esposa de Pitágoras, en primera persona. Y esta biografía nos sitúa en un contexto histórico de lo que estaba pasando en esa época en Grecia y en la cuenca del Mediterráneo, y nos permite hablar de las enseñanzas de Pitágoras, que es lo más importante. Más que los datos biográficos de Pitágoras, lo más importante son sus enseñanzas. De Pitágoras, les repito, es poco lo que se sabe fidedignamente. Se sabe que viajó mucho, pero no hay evidencias de cuándo, ni dónde, ni con quién estuvo en los diferentes sitios. Pero repetimos, vamos a basar nuestra narración en esta biografía que nos va a permitir hablar de sus descubrimientos y sus enseñanzas. Les recuerdo que los sabios de la época axial, como hemos hablado, fue una época de la humanidad como 500 años antes de Cristo, entre 800 y menos 200, que hubo una serie de sabios que generaron un pensamiento ético que transformaron a sus sociedades. Y en particular este Pitágoras, les voy a decir, Pitágoras se metió en todo. Yo estoy seguro que si a ustedes le preguntan quién fue Pitágoras, a todos mínimo les suena el nombre. Y la mayoría de ustedes se van a recordar de un teorema que estudiaron cuando estaban por allá por bachillerato, el teorema de Pitágoras. Pero Pitágoras es mucho más que un teorema. Vamos a decir, Pitágoras, miren, se metió con la religión, con el alma, con el bien, con el mal, con la música y por supuesto con la geometría, la matemática y los triángulos. Fíjense, por ejemplo, si hablamos un poquitico de los conceptos pitagóricos del alma, él decía que lo más importante que tiene que hacer un ser humano es conducir su alma hacia las cosas buenas y evitar las cosas malas. Decía que un alma que se dedicaba a las cosas buenas era feliz, y en cambio una persona que se conducía en las cosas malas era absolutamente infeliz. Él decía también que la mejor forma de evitar el delito es promover las buenas acciones, promover que las almas sean buenas. Y decía también que si no tuviéramos egoísmo, si no tuviéramos apego a las comidas y a los placeres y a la soberbia, no le tendríamos miedo a la muerte. Les digo eso con relación al alma. Pero si seguimos con la música, fíjense qué interesante esto. Todos ustedes habrán escuchado la escala musical. Si ven un piano, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O sea, fíjense que el do se repite 8 teclas más arriba, 8 notas más arriba. Bueno, eso quien lo descubrió de manera matemática, quien le dio forma matemática, es Pitágoras. Él una vez estaba caminando por ahí, por su pueblo, por la ciudad donde él vivió al final, que se llamaba Crotona. Crotona queda a el sur de Italia. Vean ahí el plano, la mapa que le estamos montando, vean ahí al fondo de la bota italiana, está esa ciudad que se llama Crotona, que está muy cerca de otra ciudad que ustedes seguramente han conocido, que se llama Síbaris, porque Síbaris de ahí viene un adjetivo que es sibarita. Sibaritas son las personas que le gustan los lujos, los placeres y las buenas comidas, porque era una ciudad muy lujosa y muy rica. Pero bueno, él iba caminando por su ciudad Crotona y oyó los martillazos del herrero. A ustedes les me pasa a veces cuando escucho martillazos que están demoliendo una casa, en cierto sentido. Él escuchaba los martillazos del herrero y se da cuenta que hay algunos que suenan bonitos y unos que suenan feos, y unos que suenan acordes y unos que suenan no acordes. Entonces, él se puso a estudiarlo y se dio cuenta de que cuando el martillo pesaba el doble, se repetía lo que nosotros llamamos una octava. Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O sea, ese primer do y ese último do se repetían cuando el martillo pesaba el doble. Un martillo bien pesado daba el primer do y uno más liviano daba el siguiente do. Ahí se los ponemos para que lo escuchen. Entonces él se puso a hacer experimentos con cuerdas. Entonces agarró cuerdas, les colgaba peso. Vean ahí un dibujito también que conseguimos.
en el libro que nos sirve de referencia, dicen que él se puso a hacer experimentos con las cuerdas, poniéndole diferentes pesos. Entonces encontró que no con cualquier peso las cuerdas sonaban acordes. Había pesos con los que las cuerdas sonaban acordes. Entonces él comenzó a ponerles pesos por 12, o sea, 12 unidades, lo que ustedes quieran, 12 kilos. Entonces la cuerda que tenía 12 kilos y la que tenían 6 era, como ya les hablé, del do al do más alto. Pero las que pesaban 8 y 9 eran el fa y el sol. Y él así fue poniéndole números a las notas musicales y bueno, vamos a decir, nos abrió toda una gama de conocimientos. Él hizo con este instrumento que le mostramos ahí, que se llama el monocordio, porque tiene una sola cuerda. Entonces fíjense que el traste se puede desplazar de un lado a otro, y él fue entonces analizando, que les repito, que las cuerdas, los sonidos no suenan agradables si uno mueve ese aparatico para cualquier sitio. Uno lo tiene que mover más o menos en esas escalas que él mencionó, que son números muy precisos matemáticamente, que si 1/2, 3/4, 9/8, son cifras así muy precisas, y entonces se genera la música. Pero adicionalmente, él inventó una palabra que todos ustedes utilizan hasta la saciedad, que la utilizamos todos, que es la palabra filosofía. Porque imagínense este hombre que estudió tanto, que hizo tantas cosas. En una ocasión alguien le pregunta, bueno, pero ¿qué profesión tienes tú? ¿Tú eres un maestro? ¿Qué eres? ¿Eres un sabio? Le dice, no, sabio es solo Dios. Yo soy un amante de la sabiduría. Y amante de la sabiduría se dice en griego filósofo. O sea, Sofía es sabiduría y filio es como amar. Entonces él genera esa palabra, filosofía, que es una palabra extremadamente bella, porque vamos a decir que es el que ama a la sabiduría, no es necesariamente el sabio. Entonces él también, por supuesto, trabajó mucho con cosas matemáticas, hizo muchos descubrimientos matemáticos con relación a su teorema, el teorema de Pitágoras, que yo se los recuerdo, no vayan a pasar pena de que no se lo saben por ahí. El teorema de Pitágoras es que en un triángulo rectángulo el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si lo desmenuzamos, un triángulo rectángulo es el que tiene ese ángulo recto, es decir, que si tiene un eje que es parecido a una cruz, que se cruzan los dos palitos completamente perpendiculares. Si un triángulo tiene esas características y uno dibuja un cuadrado como les mostramos ahí con los dos catetos, el área de ese cuadrado es igual que el área de la hipotenusa. Y nada más que para mostrárselo gráficamente, vean este triángulo rectángulo que los griegos conocían como el triángulo egipcio y los egipcios como el triángulo de Isis, que tiene por lados 3, 4 y 5. Entonces ustedes, si hacen rápidamente un ejercicio, se van a dar cuenta de que 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, que si lo suman es 25, que es el cuadrado de 5, que es el otro lado. Por eso les digo, Pitágoras es mucho más que un teorema. Pero vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de este sabio del tiempo axial que generó esa cantidad de conocimientos y de palabras nuevas, porque no solamente generó la palabra filosofía, sino la palabra matemáticas. Una pausa y seguimos hablando de Pitágoras de Samos. Amigos, seguimos hablando de este gran maestro que fue Pitágoras, mucho más que un teorema. Les recuerdo una vez más que él es uno de los sabios del tiempo axial, que la vez pasada se lo mencioné, pero vamos a volver a ver nuestra gráfica. Si ven la gráfica que les estamos mostrando, fíjense que Pitágoras, según esta gráfica, nació el año menos 576. Y si siguen viendo la gráfica, ven que él es casi contemporáneo entonces a Lao Tse, ese gran sabio chino que es el creador de lo que llaman el taoísmo y el yin yang y esas teorías que todas son muy éticas y muy moralistas. Es contemporáneo igual a Buda, al gran Buda, del cual ya hicimos un programa, que Buda tenía aquella frase de que lo importante es el camino del medio. Pitágoras tenía una frase muy parecida a esa. Y Confucio, que también es contemporáneo a él básicamente, vean que todos esos rectángulos son los orígenes y los finales de su vida, y fíjense cómo coinciden los unos con los otros. Esos son, en el caso de los griegos, de Pitágoras y los 7 sabios de Grecia, que es lo que se consideraba los filósofos presocráticos. Y también les quería mostrar esta pintura que ya les mostramos en una ocasión, que es la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. En la Escuela de Atenas, les recuerdo una vez más que está presidida por Platón y Aristóteles. Platón tiene la cara de Leonardo da Vinci, podemos ver a Heráclito con la cara de Miguel Ángel, y vean ahí a nuestro amigo Pitágoras muy cerca de Anaximandro, uno de sus maestros que también fue discípulo
de Tales. Entonces, si comenzamos a hablar de la vida de Pitágoras, bueno, Pitágoras nace en una isla griega que se llama Samos. Samos queda, como lo ven ahí en el mapa, frente a lo que sería hoy las costas de Turquía, de la península de Anatolia. Él era hijo de un fenicio, de un hombre, un tirio, como diríamos nosotros, porque es una persona que había nacido en Tiro. Entonces a los tirenses le decían tirios, que está esa frase de tirios y troyanos, que cuando se trata de agrupar a dos grupos que son diferentes, pero que deberían convivir, tirios y troyanos. Bueno, su padre, Mesarco, era tirio, era fenicio, era un gran mercader, un navegante, navegó por muchas partes del mundo. Y su madre era Pitaide, que sí era griega. Él es el tercer hijo de la familia. Cuando la señora está embarazada, ellos van al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos también se merece unas palabras. Para los griegos, Delfos era lo que se consideraba el ombligo del mundo, el ónfalo del mundo. Y iban todos los griegos, como decir, en procesión, iban todos a pedir consejo y recibir los augurios de la pitonisa. O sea, la pitonisa se llamaba pitonisa porque originalmente en el oráculo había una serpiente que era muy sabia, una serpiente pitón, a la cual el dios Apolo mata de muy niño, pues de pocos días de nacido, y la encierra en un sarcófago, en una cosa que es lo que ellos llaman el ónfalo, que es el ombligo, y para los griegos ese era el ombligo del mundo. Entonces les recuerdo que los padres de Pitágoras, Mesarco y Pitaide, van al oráculo y ella estaba embarazada, pero de poco menos, más o menos 2 meses, o sea que todavía no se le notaba ni mucho menos el embarazo. Y el padre Mesarco fue al oráculo a consultar algo de sus viajes. Recuerden que el oráculo no era solamente adivíname el futuro, sino era consultas, debo hacer este viaje, debo hacer este negocio, era parte de la utilidad que le daban los griegos. Entonces él va a consultar algo de su vida comercial. Y las pitonisas, les digo también una cosa, allá había mínimo permanentemente 3 pitonisas y eran mujeres muy preparadas, muchas eran filósofas, matemáticas, bueno, eran inteligentazas para poder entender cuando alguien le preguntaba algo, tener una respuesta lógica y coherente. Entonces, la pitonisa, aparte de contestarle la consulta que le fueron a hacer del viaje, que sí, que te va a ir bien, que vas a hacer buenos negocios, le dice a la mamá, a Pitaide, mira, y tú estás embarazada, y el hijo que llevas ahí en tu vientre va a ser uno de los sabios más grandes de la humanidad, va a ser un gran sabio. Y ellos consideraron eso un muy buen augurio. Pitágoras después, a lo largo de su vida, fue muchas veces a Delfos y tuvo amistad con una de las pitonisas que se llamaba Temistoclea, que era una mujer muy sabia, que sabía mucho de matemática y de filosofía. Entonces, bueno, ellos se van a su isla de Samos y nace nuestro héroe de hoy, que es Pitágoras. Pitágoras desde muy niño viaja con su padre. Él comienza a viajar, ese padre mercader que iba de un sitio a otro y viajaba por Fenicia, por toda esa costa griega, era lo que llamaban en general navegación de cabotaje, pues que iban los barcos muy cerca de la orilla, no se atrevían a separarse por las tormentas o no se separaban mucho. Y él viaja por todas partes y era una persona muy interesada en aprender. Yo les digo, una de las cosas más importantes que existe para el cerebro, para la mente humana, son los viajes. O sea, los viajes, miren, nos activan las neuronas, ver otras personas, otras costumbres, otra forma de hablar, de comer y de hacer las cosas, nos estimula muchísimo las neuronas. Y Pitágoras, bueno, desde muy niño viajaba con su padre y como una persona curiosa, era circunspecto relativamente, pues era una persona seria, agradable, pero o sea, era un muchacho que impresionaba y que transmitía la sensación de seriedad y de sabiduría. Y era una excelente compañía para su padre porque él se relacionaba con la gente de una manera que todo el mundo le agradaba conversar con él. Entonces él va conociendo todas esas zonas y va estimulando su mente y aprendiendo mucho y va adquiriendo como la imagen de que es un hombre, vamos a decir sabio, aunque no le gustó la palabra después, como ya dijimos, y más que sabio, como un hombre santo, como un hombre que era muy bueno. Y en su isla, en Samos, era una potencia naval, en ese momento era una potencia naval, y llega un tirano que era amigo de él, era de la edad de él, que se llama Polícrates. Polícrates tiene asociada una leyenda muy curiosa, que él en una ocasión lanza un anillo al mar, pero ese anillo se lo traga un pez y ese pez es pescado y ese pescado lo sirven en su mesa y él recupera ese anillo. Entonces a Pitágoras no le gusta mucho aquello de la tiranía y las cosas, aunque el tirano era amigo suyo, Polícrates, y él decide irse. Él para esa fecha tenía 2 maestros, uno que se llamaba Ferécides y otro que se llama Hermodamas,
que se van con él. Entonces ellos deciden irse a Mileto, que era una ciudad que se la mostramos en el mapa, que quedaba justo enfrente. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a ver cómo Pitágoras va a Mileto y conoce ahí al gran Tales de Mileto. Amigos, seguimos hablando de esta vida fascinante de Pitágoras, porque Pitágoras fue un hombre que viajó muchísimo. Si ven ahí el mapa que les estamos mostrando, miren, él nació en Samos, vivió en Egipto, en Memphis, vivió en Babilonia, cerquita de lo que hoy es Bagdad, vivió en Crotona, murió en Metaponto. O sea, fue una persona que para la época viajó muchísimo y tuvo una vida fascinante. Y les estaba contando que cuando llega su amigo de la infancia, Polícrates, al poder allá, se convierte en tirano de Samos, él decidió ir con sus maestros y va a conocer al propio Tales de Mileto. Tales de Mileto se merece una reflexión también. Tales de Mileto era famosísimo. Tales, al igual que Pitágoras, tenía ascendencia fenicia y había viajado por Egipto y Babilonia. Y le recomienda a Pitágoras, viaja por Egipto y Babilonia, que hay unos conocimientos que sería bueno que adquieran. Tales era tan famoso porque él había predicho un eclipse de sol. Imagínense ustedes, en esa época, claro, él apoyado con sus conocimientos que había traído de Egipto y de Babilonia, él predice un eclipse de sol y la gente se queda asombrada porque en el mundo griego eso en ese momento era muy difícil. Tales tiene dos teoremas matemáticos muy famosos que seguramente ustedes han estudiado. En el primero, él mide la altura de las pirámides sin encaramarse encima de ellas, con la sombra, porque él decía que los lados de dos triángulos iguales, o sea, de dos triángulos que tengan los ángulos iguales, aunque lados distintos, son proporcionales. Entonces, si él conocía en la sombra de un palito clavado ahí cuánto medía el palito de alto y cuánto medía la sombra, podía, midiendo la sombra de la pirámide, medir la altura de la pirámide. Y el otro teorema, que a mí me encanta verlo porque de verdad que es bien curioso, es este, que si uno dibuja una circunferencia, cualquier triángulo que se arme utilizando el diámetro de la circunferencia y que toque un punto de la circunferencia es un triángulo recto, es un triángulo que cumple las propiedades del teorema de Pitágoras. Pero Tales de Mileto en ese momento estaba viejito, entonces Pitágoras vive con Tales recibiendo sus enseñanzas un par de años hasta que Tales muere, y después él queda con uno de los discípulos de Tales, que era Anaximandro, que se los muestro ahí otra vez, que está junto a Pitágoras en ese famoso cuadro de la escuela de Atenas. Entonces Pitágoras, siguiendo el consejo de Tales, decide viajar a Egipto. Regresa a su isla de Samos y como él no se había peleado nunca con el Polícrates, con el tirano, él le solicita una carta de recomendación a Polícrates para que lo reciba el faraón de Egipto. El faraón de Egipto se llamaba en esa época Amasis y ellos estaban muy asustaditos porque más allá en la zona de Bagdad, de lo que hoy es Persia, estaba el imperio persa y había fallecido Ciro el Grande, y el hijo de él, que se llamaba Cambises, miren, quería invadir Egipto. Y una de las cosas de ellos de defenderse eran con el apoyo de Polícrates, de la gente de la isla de Samos, porque tenían una gran flota y una gran armada. Entonces Pitágoras, a través de su parte en Nesarco, le piden a Polícrates una carta de recomendación para el faraón para que lo reciba y lo ponga y le permita aprender las ciencias egipcias con los sacerdotes egipcios. Entonces Polícrates le hace la carta, su padre Nesarco, que era comerciante y eso, le da unas copas muy bonitas de plata para que se la obsequie a los sacerdotes, y él se va a Egipto. Al llegar el faraón lo recibe y lo manda a la ciudad de Heliópolis o Memphis, ahí se la mostramos también en el mapa, que es donde están los sacerdotes. Y él comienza ahí un periodo de aprendizaje muy grande con los sacerdotes. Y él aprende muchísimas técnicas egipcias, no solamente la de los triángulos. El triángulo, como ya les mostré, rectángulo de 3, 4 y 5, que lo conocían los griegos como triángulo egipcio, como ya les dije, era muy utilizado porque fíjense qué práctico. Si usted agarra una cuerda muy larga de 100 metros de longitud, lo que sea, y la divide en 12, que es muy fácil dividirla en 12 porque la divide por la mitad y la divide en 2. Por la otra mitad ya van 4, la otra mitad van 8 y la otra mitad y van 16, y después toman 12 pedazos. Entonces puedes hacer un triángulo 3, 4 y 5 que suma 12. Entonces con ese triángulo es como una escuadra gigantesca que podían delimitar las parcelas para el posterior cobro de los impuestos, y posiblemente ese triángulo se usó con esas cuerditas en muchísimas obras, incluidas pirámides. Entonces él aprende de los sacerdotes egipcios muchísimas cosas, hasta
una cosa que fue muy importante en toda su vida, que es el secretismo. Él aprende que esas enseñanzas son como secretas, son como que no están disponibles para todo el mundo, sino para unos privilegiados que se inician en ellas. Pero miren, lo que tenía que pasar, pasó. Los persas deciden invadir a Egipto y no hay quien los detenga. El tirano Polícrates no los apoya. Más bien, él le tenía más miedo a los persas que respeto a los egipcios. Y los egipcios son derrotados en una batalla que se llama la batalla de Pelucio, porque la hicieron cerca de un sitio que se llamaba Pelucio. Entonces llegan los persas allá, ya había muerto este emperador Amasis, y llega Cambises, que era el rey de los persas, y toma preso a su hijo que se llamaba Psamético III. Psamético III al final se refugia en Heliópolis, que era donde estaba Pitágoras en ese momento. Y esa era la ciudad sagrada. Les recuerdo que los egipcios tenían al dios Apis, que era un toro, que era uno de sus dioses sagrados. Bueno, el emperador persa, Cambises, hace que maten a los toros, o que maten a un toro en particular, metan la sangre del toro en copas y obliga al faraón, a este muchacho que acababa de encargarse del reino porque su padre había muerto el año anterior, Psamético III, y lo obliga a beberse la copa de sangre calientica del toro. Mientras los sacerdotes se rasgaban las vestiduras y pataleaban, y hasta se suicidaron algunos, y después lo asesina. Y entonces termina así esta etapa de la vida de Pitágoras, ya que entonces los babilonios, los persas, se llevan a Pitágoras para Babilonia, donde él continúa su aprendizaje. Pero esta parte de la vida de Pitágoras se la vamos a contar en un siguiente programa, ya que él entonces vive en Babilonia, después regresa a Samos, donde funda su escuela que se llamó el Hemiciclo, y de Samos va a Crotona, y de Crotona al final tiene que huir y muere en Metaponto. Pero eso se los contamos en el siguiente programa, Los Cuentos del Tío Pepe, y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión, Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Amigos, miren, toda la vida de Pitágoras es un educando a nuestros padres, pero yo me quiero enfocar en esa invención que él hizo de esa palabra tan linda que es filosofía, amante de la sabiduría. Cuando le calificaban él de sabio, él decía, no, yo no soy sabio, yo soy un amante de la sabiduría. Y yo lo que les pido a ustedes es eso, que sean amantes de la sabiduría. Pitágoras decía que en el conocimiento uno se acerca a la verdad, y a uno acercarse a la verdad se acerca a la virtud. Por tanto, les repito, sean amantes de la filosofía, sean amantes de la sabiduría, traten de aprender cada vez más y de ser más virtuosos, que es la manera, como dijo Pitágoras, de tener un alma buena, es decir, un alma feliz. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.